Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal. Voy a resolver el día de hoy las preguntas de física de la segunda práctica calificada del CEPREUNI en su ciclo 2025-1. Vamos a hacer el solucionario y rápidamente vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos por acá. Vamos a leerla, dice a ver de esta manera. Una partícula con movimiento circular dice que se conoce que su posición está dada por esta expresión. La expresión es pi novenos más pi tercios de t más pi por t cuadrado. Antes de seguir hay que recordar que la ecuación de la posición tanto como en un MRU, en un MRV, en un MCU y en un MCV son claves, porque la ecuación de la posición al toque te permite detectar, descubrir qué tipo de movimiento es, primero por el exponente de la variable tiempo. Cuando esta ecuación de posición solamente tiene hasta t1, quiere decir que es un MCU, y si tiene el exponente t cuadrado significa que es un MCV. Además, cada uno de los elementos que están en esa ecuación tiene una información ahí escondida, encriptada, que hay que obviamente despejar y descubrir el día de hoy. A partir de esta ecuación me permiten determinar o me preguntan descubrir la verdad o falsedad de estas proposiciones. En la primera proposición me dicen si en el instante t igual a 1 su posición es 13 pi novenos. La ecuación de la posición, te recuerdo que sirve justamente, como su nombre lo indica, para hallar la posición en un instante cualquiera. Si yo quiero saber la posición en el instante 8, pongo T8 en esta ecuación y me sale la posición en el instante 8. Si quiero la posición en el instante 52, pongo T igual 52 y obtengo la posición. Si me están pidiendo la posición en el instante 1, lo que debo hacer es reemplazar el valor de T por 1 y quedaría así. La posición sería, aquí el primero sería p novenos igualito, porque acá no hay t. Como acá reemplazo t1 por pi tercios, te queda pi tercios. Y aquí en lugar de t también pongo 1 al cuadrado, me quedaría pi. Bueno, tengo que sumar esas fracciones heterogéneas. Acá sería por 9 arriba y 9 abajo, por 3 arriba y 3 abajo. Y entonces sumando todo, efectivamente me queda 13 pi novenos. Entonces puedo decir que la primera proposición es verdadera. En la segunda me dicen que la rapidez angular de la partícula en t igual a 0 es pi tercios. La velocidad angular o la rapidez angular, se dice la rapidez angular en el instante t igual a 0, se refiere a la rapidez angular inicial. Entonces, aquí hay que recordar que esta ecuación de la posición corresponde realmente a esta forma general. Siempre debe ser así. Primero va la posición angular inicial, después va la rapidez angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por tiempo al cuadrado. Así es como debe ser la forma general de la ecuación de la posición en un MCV. Haciendo la comparación, la posición angular inicial sería pi novenos. La velocidad angular inicial tiene un valor de pi tercios. Por lo tanto, en el instante inicial sería pi tercios y eso es verdadero. Y en la última proposición me dicen que si el radio fuera 1 o el radio fuera 1 metro, la magnitud de la aceleración tangencial me preguntan si fuera pi. Sigo justamente con la comparación. Si igualo los exponentes o las expresiones de t cuadrado, el coeficiente de t cuadrado acá es pi y acá es un medio de la aceleración angular. De esta igualación puedo deducir que la aceleración angular debe ser un valor de tal manera que un medio de ese valor me debe dar pi. Por lo tanto, la aceleración angular debe ser 2pi radianes por segundo al cuadrado. Si acá la aceleración fuera 2pi, por un medio sale pi cuadrado y efectivamente tendría pues a partir de esta forma general me quedaría esa expresión. Una vez que tengo la aceleración, debo recordar la relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular, que es esta. La aceleración tangencial debe ser la angular, que es 2pi, por el radio que me están dando como dato, que es 1, y entonces me debe quedar 2pi metros por segundo al cuadrado.
con lo cual deduzco que esta última proposición es falsa. En la segunda pregunta tenemos una que se refiere a las leyes de Newton, que incluso ya está en un solucionario de una segunda práctica pasada. Si tú me sigues y has revisado los solucionarios de las prácticas pasadas, estas preguntas de hecho ya te deben ser familiares. Además te invito a entrar en el canal de YouTube de Aníbal Malher para que puedas revisar la parte teórica y puedas conocer la teoría que debes saber para responder todas estas preguntas. Me dicen lo siguiente: también determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La primera proposición es esta: la fuerza es una cantidad física escalar. Aquí debo comentar que la fuerza es una cantidad física vectorial. La fuerza tiene dirección, tiene sentido, o sea, tiene una orientación y tiene un módulo. Por lo tanto, esta primera proposición es falsa. En la segunda me dicen: para que un cuerpo mantenga velocidad constante es necesario que actúe una fuerza constante sobre él. Aquí hay que repasar la primera ley de Newton, la que nos dice que si no existen fuerzas externas, entonces el cuerpo debe estar en reposo o debe estar con velocidad constante. Cuando un cuerpo está libre de fuerza, su estado natural es que esté en reposo o velocidad constante. La presencia de fuerzas es la que lo obliga a cambiar ese estado natural. Por lo tanto, para que un cuerpo mantenga velocidad constante no es necesario que exista una fuerza constante, porque al contrario, esa fuerza constante le produciría una aceleración. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Y en la tercera dicen que la fuerza es la responsable del cambio en el estado natural del movimiento de un cuerpo. La respuesta es verdadero. La fuerza es la que produce que el cuerpo deje su estado de reposo o deje su movimiento con velocidad constante y comience a cambiar su velocidad, experimente lo que se llama una aceleración. Este concepto es lo que se conoce en física como la definición de fuerza. Definición de fuerza. ¿Qué es una fuerza? La fuerza es una cantidad física responsable de los cambios que experimenta un cuerpo en su estado de movimiento, sale del reposo o deja de tener velocidad constante. La clave entonces sería falso, falso, verdadero. En la pregunta siguiente, este es un problema que lo propuse en el repaso para el examen de selección al que me invitó el grupo de estudio Eureka. Lo dejé en el repaso del examen de selección, es un problema que ha venido muchas veces, ahora vino en la primera práctica calificada, dijeron o nos piden aquí hacer el diagrama de cuerpo libre. Yo tengo un capítulo, o sea, un vídeo en este canal donde justamente hablamos del diagrama de cuerpo libre, y el diagrama de cuerpo libre se debe hacer así, ¿no? Aquí vamos a tener un peso que siempre es vertical hacia abajo. Cuando un cuerpo se apoya en el piso, aquí debe haber una reacción así normal, una reacción normal que debe ser perpendicular a la superficie. Y cuando el problema dice, o el enunciado de esta pregunta dice, que él baja con velocidad constante, entonces eso significa que esta superficie es áspera. No lo dice en forma así explícita, pero uno tiene que deducirlo porque si no, no tuviera velocidad constante. Cuando un cuerpo resbala en un plano inclinado liso, siempre va a acelerar por más que este ángulo sea chiquito. Eso lo debes revisar en dinámica. También está la demostración de la aceleración en un plano inclinado en este canal. Aquí, como tiene velocidad constante, que es una condición del problema, entonces debe haber aquí una fuerza de rozamiento cinético. Eso lo deduzco porque me dicen que tiene velocidad constante. Aquí hay que recordar que la normal y la fricción son dos componentes de una misma fuerza, que se conoce como fuerza de contacto, reacción total. Así que estas dos yo las puedo reemplazar por una sola, que debería ser de esta manera. Esta debe ser la reacción total. El diagrama de cuerpo libre entonces debe quedar así. Para abajo debe ir la fuerza gravitatoria y la reacción total tiene que ir para arriba, también en dirección vertical, para que el cuerpo se pueda
equilibrar. Si esta reacción tuviese otra dirección, entonces no equilibraría el peso. Recuerda que si un cuerpo está con velocidad constante, está en equilibrio y por lo tanto la fuerza se anula. Si tú tienes solo dos fuerzas, las dos tienen que estar en la misma dirección, estar con orientaciones contrarias para que se pueda anular y entonces el cuerpo pueda quedar en equilibrio. Este sería entonces el diagrama de cuerpo libre. En la siguiente pregunta tenemos otro de movimiento circular. Dice que una partícula desarrolla un movimiento circular en el plano XY, solamente dibujado a la parte, digamos, que nos va a interesar. En el gráfico está toda la circunferencia completa. Y dice que la velocidad angular es menos 2K. Primero, ¿para qué me sirve eso de menos 2K? Aquí yo debo entender que si este es el X, este es el Y, entonces el Z está así saliendo. Si me hubiesen dicho más 2K, yo pongo mi dedo pulgar en esa dirección K, positivo, y entonces el giro de la partícula sería de esta manera, en sentido antihorario. Como me dice menos 2K, tengo que poner mi dedito hacia adentro, hacia menos Z, hacia menos K, y entonces quiere decir que la partícula está girando en sentido horario. Aquí la partícula debe moverse así, acá debe tener pues no una rapidez tangencial, ¿no?, que forme aquí 90 con el radio. Y el radio de la circunferencia o el radio de la trayectoria dice que 5 metros. Me piden hallar la aceleración centrípeta en ese momento. En primer lugar, debo recordar que esa aceleración centrípeta tiene varias formas de calcular. La más adecuada para este caso sería rapidez angular al cuadrado por radio, porque tengo radio y tengo la velocidad angular, tomo su módulo, y entonces la aceleración centrípeta me quedaría así: 2 elevado al cuadrado por el radio, que es 5, esto me sale 20. Ese vector aceleración centrípeta, cuyo módulo he graficado y me ha salido 20, debe ser así: es un vector que apunta hacia el centro de la circunferencia, por eso es que se llama centrípeta. Este vector es el que debe valer 20. Este vector, para poderlo expresar en función de IJ, como está ahí en las claves, entonces lo debo descomponer en este plano de coordenadas en dos componentes, en una componente horizontal y una componente vertical. Una que esté en el eje de las X y una que esté en el eje de las Y. Como este ángulo es 53, entonces por alternos internos acá también sería 53. Si esto es 20, esto es 16 y esto es 12. Entonces lo voy a expresar al vector aceleración centrípeta de forma vectorial. Eso quiere decir expresar con IJ, con dirección y sentido. Si solo doy un valor, ese es un módulo. Este 12 no coincide con el eje de las X, si no se le opone sería menos 12Y, y el otro coincide con el eje de las Y positivo, sería más 16J. La clave sería menos 12 más 16. En la pregunta que sigue tenemos una partícula que se lanza verticalmente hacia arriba desde la superficie de la Tierra. Aquí me dan una figura y me indican el ABC, el XY nuevamente, acá se supone que está el Z, y me ponen la verdad o falsedad de estas proposiciones. A ver, déjame ver si verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La primera pregunta es si en el punto B, en el punto más alto, el punto B, la aceleración es nula. Este es un error bastante tradicional. Cuando un cuerpo está en caída libre, experimenta constantemente, permanentemente, en todo momento, cambios en su velocidad. El hecho de que haya cambios en la velocidad, eso es un indicador de que está experimentando una aceleración. Entonces, esa aceleración siempre es de la siguiente manera. Esta es la aceleración de la gravedad. Es un vector que va hacia abajo. Cuando el cuerpo está de subida, cuando la velocidad es antiparalela con la aceleración, el movimiento es desacelerado hasta el punto más alto. En el punto más alto se detiene por un momento, pero no desaparece su aceleración, y eso es lo que
origina que la velocidad, perdón, siga cambiando. Si en el punto más alto no habría aceleración, ahí la velocidad dejaría de cambiar y se quedaría siendo cero, se queda flotando arriba. Pero el cuerpo cuando llega al punto más alto inmediatamente empieza a cambiar su velocidad y ahora comienza a acercarse nuevamente de regreso, porque cuando el cuerpo está arriba, la aceleración va a hacer que su velocidad comience a aumentar. Al momento de caer, la velocidad y la aceleración son paralelas y eso quiere decir que es acelerado. Por lo tanto, en el punto más alto, es falso que la aceleración sea nula, sino por el contrario tiene aceleración de la gravedad. Entonces, a la primera proposición diríamos que la respuesta es falsa. En la segunda proposición me dicen si el tiempo de subida B es mayor que el tiempo de bajada. A veces da la impresión que cuando lanzas un cuerpo, el cuerpo como que demora más en subir y de repente cuando cae está cayendo más rápido, pero los experimentos han demostrado de que cuando tú tienes el mismo nivel de lanzamiento y el mismo nivel de llegada, entonces el tiempo de subida y bajada son los mismos. Aquí los tiempos son iguales, por lo tanto esta proposición también es falsa. Hay que aclarar que si no te hubiesen dado el gráfico y te dicen que en forma general el tiempo de subida siempre es igual al tiempo de bajada, la respuesta es falso, porque al lanzar el cuerpo puede detenerse por alguna razón en un punto del camino. Por ejemplo, cuando uno lanza de repente un ladrillo hacia el techo y otra persona lo agarra de regreso en la parte alta, entonces el tiempo de subida y el tiempo de bajada ahí no son los mismos. Hay que recordar que esta igualdad se cumple cuando el cuerpo regresa al punto de lanzamiento, ¿no? Si tienes el mismo nivel al lanzar, el mismo nivel al detenerse para los dos, entonces en ese caso tiempo de subida es igual a tiempo de bajada. En la tercera proposición me dicen que considerando este sistema, durante la subida la aceleración va hacia abajo y por eso desacelera. Cuando está bajando la velocidad coincide con la aceleración, por eso acelera. La aceleración siempre es hacia abajo, así que no es positiva la aceleración en la subida, no va para arriba. Positivo quiere decir que coincide con Y y después se le opone. Esto de aquí es falso. En todo momento, la aceleración va a ser siempre así, ¿no? Siempre va a ser negativa y siempre vertical. Por esa razón, esta proposición también es falsa. Nos vamos a la pregunta siguiente y es un bonito problema de un tema que solo se trabaja en el CEPREUNI. Es un tema que es muy usual, muy concurrente en las segundas prácticas calificadas. Me dan una partícula con una aceleración de menos 2i, tienes una velocidad, una posición inicial de 4j positivo y una velocidad de 8i menos j. Y me piden calcular la posición en el instante 8. Para esto yo debo recordar que la posición final debe ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. De repente tú conoces esta expresión en caída libre, parecida a la de mRV también, y la respuesta es que efectivamente esta sería la ecuación general. Aquí, bueno, he puesto Y, en realidad debe ser la posición final en general, así que vamos a hacer ese cambio respectivo para evitar el error. Listo, vamos a hacer la corrección. Si en el cine graban 10 veces cada escena porque algo salió mal, acá también vamos a usar la tecnología para corregir. Aquí la forma general de ponerlo debe ser así: la posición final debe ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, un medio de aceleración, tiempo al cuadrado. Esta fórmula se parece a la del MRU cuando pones X, se parece a la de caída libre cuando pones Y, y la única diferencia aquí es que ahora, si bien es cierto, la fórmula tiene la misma expresión, la misma forma, vas a tener IJ, vas a tener las componentes IJ y vas a trabajar como se trabajan los vectores, las I por un lado y las J simultáneamente. Entonces esto se resuelve así: tú quieres hallar la posición final, entonces tú dices la posición inicial debe ser 4J más la velocidad inicial, que sería esto, 8i menos J por el tiempo, que es 8, porque te dicen justo determine su posición en el instante
8 y ahí te dicen que parte de la posición, ¿no? Se supone que estos son los valores iniciales. En el instante 8 han pasado 8 segundos y acá sería un medio de la aceleración que es menos 2i por 8 elevado al cuadrado. He visto que en algunos lugares que también, ¿no? Preparan, ¿no? Supuestamente desdoblan como si fuera un MRV y una caída libre, pero esto hay que hacerlo así. Esta es la idea, ¿no? Cómo se debe trabajar, porque los vectores se pueden trabajar con IJ, la velocidad, la aceleración y trabajar en forma independiente cada uno. Aquí desarrollamos esta expresión. Tenemos aquí 4J, acá sería 8 por 8 sería 64i, 8 por 1 sería 8J, acá sería 2 y 2 menos i, sería menos 64i, la aceleración es menos 2i, entonces sería negativo menos 1 por 64 menos 64. Y entonces aquí vamos a simplificar un poquito, justo los 64, mira, se cancela. Y entonces la posición final te va a salir menos 4J. La respuesta entonces sería menos 4J. En la pregunta que está aquí, algo que no piden, pero que sería muy bueno que lo sepas hacer porque en otros exámenes sí lo han hecho, es saberlo graficar. Cuando uno quiere graficar el movimiento bidimensional, entonces se imagina pues obviamente que aquí existe un sistema de coordenadas así, ¿no? Acá hay un eje X, aquí hay un eje Y. Y esto también ya lo tengo mencionado en otro vídeo de este canal. Cuando quieres graficar la trayectoria de la partícula, comienza primero por la aceleración. Como la aceleración es menos 2i, quiere decir que la aceleración debe ser de esta manera. La aceleración es horizontal, apunta hacia la izquierda. Entonces hay que saber que la aceleración siempre va a tener la dirección del eje de la parábola. Siempre va a tener la dirección del eje de la parábola. Y la parábola va a tener la parte cóncava, la parte hueca hacia donde apunta la aceleración. Esto quiere decir que la parábola debe ir más o menos así, mira, así y así debe ir la parábola, ¿correcto? Así debe ser la parábola. La velocidad inicial es un 8 en la horizontal y menos j tiene que ser, si es 8 en la horizontal, 1 para abajo, más o menos debe estar un poquito inclinada. Entonces aproximadamente la velocidad tiene que ser así, más o menos no inclinada. Y justo me dicen que la posición inicial es 4j, entonces aquí cuando lo corta la velocidad debe venir así, mira, así debe ser la velocidad inicial, no es horizontal, sino está un poquito inclinada, 8 con 1 de vertical y justo esto sería la posición inicial, el 4j. Según el resultado, cuando han pasado 8 segundos, entonces debe estar la partícula en menos 4. Así sería la trayectoria de esa partícula. En la última pregunta dice que un jugador de fútbol patea una pelota con una rapidez de 25 metros por segundo y que forma 53 grados con la horizontal. Me piden el alcance horizontal de la pelota, que en la uni también le llaman el rango. Y te dicen que la aceleración de la gravedad tiene un valor de 10 metros por segundo elevado al cuadrado en módulo. Este problema se puede desarrollar de la siguiente manera. Hay dos técnicas para hacer los problemas de movimiento parabólico. Uno, descomponiendo en horizontal y vertical, y dos, usando el método sin gravedad. Este es un problema que se presta muy fácil para hacer por descomposición. La velocidad 25, como me dan el ángulo, la puedo descomponer en dos componentes. Esto debe ser 20 y esto debe ser 15, la componente horizontal. Cuando tú lo has descompuesto, debes pensar que la componente vertical va a verse afectada de la aceleración. ¿Y cuál es el significado, pues, ¿no?, de la aceleración? Es el ritmo con el que cambia la velocidad. En la vertical debe ir disminuyendo de 10 en 10 en cada segundo. Como tú tienes 20 en la vertical y va a ir disminuyendo de 10 en 10 en cada segundo, cuando llegue al punto más alto va a hacerse cero, la velocidad horizontal no va a cambiar, es así. Horizontalmente no hay ninguna aceleración, así que ella va a ser constante. Entonces va a emplear 2 segundos en subir y 2 segundos en bajar.
como en el problema anterior, tiempo de subida igual al tiempo de bajada si regresa pues al mismo nivel. Tienes el mismo nivel donde se inicia, llega hasta un punto donde nuevamente recorre, ¿no?, el mismo trayecto. Entonces, si es la misma altura de subida y bajada, va a ser efectivamente el mismo tiempo. Entonces, son 2 y 2, 4 segundos en total, y como horizontalmente se mueve con velocidad constante, tú puedes usar esta, pues, ¿no? Distancia es rapidez por tiempo. Ojo que solo estoy usando lo horizontal. Horizontalmente la distancia le llamo R, puede ser distancia horizontal, como tú quieras llamarlo, también le llaman rango, yo no tengo la costumbre de llamarle rango, y la rapidez horizontal sería 15 y 4 segundos es todo lo que se demora en subir y bajar. Por lo tanto, esa distancia horizontal que recorre sería 60. Y ahí terminamos. Te invito a que me sigas en mi cuenta de TikTok y también en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima práctica. Chao, chao.